es algo que nos va a ayudar a protegernos, eso todo el mundo lo sabe. ¿De qué se conforma? Pues podemos dividirlo en dos grandes, ¿no? Inmunidad innata con la que nacemos e inmunidad adquirida, ¿ok? De esa manera podemos dividirla de esos dos grandes grupos y cada de estos grupos se pueden subdividir. ¿Alguien sabe o algún ejemplo de una inmunidad innata? Que algo con lo que nacemos que nos protege. ¿No puede ser la que la madre le pasa en la placenta al embrión o a la que se da mediante la lactancia? Sí, y eso pero ¿qué vendría siendo eso? ¿Qué se le pasa? No sé, inmunidad. ¿Es la innata, que no? Sí, pero ajá, Sería, ¿qué se sería le la pasa? Adquirida. La pasiva. No, o sea, sí es inmunidad innata, pero ¿qué es lo que la madre le pasa en base a la lactancia al bebé? Anticuerpos. Ajá, Cuerpos. anticuerpos, ¿no? Son un tipo de celular que ayuda a tener una memoria ya desde el nacimiento. ¿Qué otra? ¿Qué otra de manera innata nacemos con ella? Todo el mundo lo tiene. Se podría hacer las barreras físicas que tenemos, Exactamente, ¿como cuál? la piel, La moco y todo piel, eso. exactamente, la piel, el moco, claro. Recuerden que pues, es un órgano la piel también y que es una de las funciones es evitar que agresores patógenos entren al cuerpo, ¿no? Y la vía más común pues es la vía mucosa, donde hay una con mayor riesgo ahí de que entren estos agentes agresores. Va. Y ahora en inmunidad adquirida, un ejemplo de inmunidad adquirida, ahorita de moda, las vacunas. las vacunas, ¿no? Así algo que sepan ustedes a muy grosso modo cómo es la función de las vacunas, qué sería lo que uno quiere obtener con esas vacunas. Los Generar anticuerpos, anticuerpos. generar anticuerpos. Generar anticuerpos no específicos para un agresor, ayudándonos con el sistema inmune, que se empiecen a generar en base a antígenos, generar un anticuerpo específico para cuando alguna célula macrófago, dendrítica o la que sea que se vaya a señalizar, la ataque específicamente, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces la clase. ¿A alguien le gusta Inmuno? Bueno, ya me están diciendo ustedes, pues si la inmunidad, obvio, es algo que nos va a proteger en el cuerpo, pero podemos definirlo como la capacidad de resistir prácticamente o casi todos los tipos de microorganismos, porque hay ciertas como condiciones o variantes del cuerpo humano donde no puedes atacarlos al 100%, pero pues es el punto, ¿no? Atacar estos tipos de microorganismos y o toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. Dividirlo, clasificarlo en dos tipos, que es la adquirida, aparece hasta que el cuerpo es atacado por primera vez, una bacteria, virus, toxina, parásito, prión. Algo importante, pues que no es una, una respuesta inmediata, ¿ok? Para que tengamos una inmunidad adquirida tiene que pasar cierta cantidad de tiempo, generalmente son semanas o hasta meses, para que se desarrolle. Ejemplo de ellos son la vacunación de, no sé, influenza, que aproximadamente son 21 días para que tengamos una inmunidad. Por eso se empieza el esquema de vacunación desde octubre, para que los meses de entre diciembre, enero, febrero, hasta abril, algunos, ya tengan una inmunidad muy, muy presente, específica para el virus anual de esa influenza. Porque si no, pues no serviría de nada que esté en el pico máximo de casos de posibilidad de contagio. Si te vacunas ese día, no tienes una inmunidad realmente, ¿no? Y la innata, pues son los procesos generales con los que ya uno nace.
ya me dijeron ustedes, son barreras físicas o barreras epiteliales que también se les conocen, como es la mucosa, la piel, anticuerpos que pasa a la madre desde, desde bueno, el embarazo y la lactancia, por eso es muy importante la lactancia. Dato ahí random, ¿sí saben hasta qué edad se recomienda dar lactancia? 6 meses. 6 meses. Hasta los 2 años, ¿que no? Ajá, ok, ¿El año obligatoriamente, que y no? quiero que ustedes les digan a sus familiares, obligatorio a los 6 meses, pero de preferencia hasta los 2 años. De preferencia, le va a ir mucho mejor al bebé en toda su vida. 2 años y que nada de que no me baja ni nada de ese tipo de pretextos, porque sí, yo los he escuchado todos. Sí les va a bajar y denle lactancia. Bien flacas vamos a quedar. Sí, 2 años, 2 años. Les va a ir mucho mejor a sus hijos. Piensen en ellos. Bueno, inmunidad innata. Ejemplos de inmunidad innata, pues obviamente piel y anticuerpos es como que lo más conocido, pero ¿qué es lo que hacen estos? Bueno, recordar el término fagocitar, fagocitosis, a cargo de los polimorfos nucleares. Entre ellos pues son los macrófagos, las células dendríticas y a nivel tisular. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, una destrucción de los microorganismos ingeridos, ¿ok? Que la célula va a fagocitar y por ciertas secreciones, a nivel de la célula van a como que disolverse. Pero, por ejemplo, si uno con las manos sucias también pasa, ¿no? Come algo que le va a hacer daño, el pH estomacal también hace una función porque el pH de entre 3 más o menos, 2 y 3 del estómago, el ácido clorhídrico, pues alcanza a disolver demasiadas cosas, pues los microorganismos también son uno de ellos, salvo el Helicobacter pylori, que es medio fuerte y pues sí puede estar viviendo ahí en ese pH ácido. Le gusta. Bueno, resistencia de la piel a la invasión, pues ya sabemos, la piel es una barrera, principal barrera física para evitar una invasión. Pero pues de todas maneras no se recomienda el lavado de manos, que es principalmente la vía principal de infecciones de vía digestiva y o respiratoria. Entonces hay que lavar las manos. Presencia de sangre de compuestos químicos celulares, específicamente enzimas, lisosimas, polipeptídicos, el complejo complemento, que es un tema, un mundo totalmente aparte, y las actividades linfocíticas, ya sea citotóxicas o de ayuda, de los T-helpers o natural killers, pues son como un plus a nuestra inmunidad innata que vamos a ver más adelante. Y la adquirida o adaptativa, pues ya me dijeron, las vacunas son una de las principales vías actuales donde podemos específicamente actualizarnos contra ciertos patógenos extremadamente potentes frente a microorganismos invasores individuales o toxinas mortales. El sistema que se forma, pues es antígeno anticuerpo, que es formar específicamente algo contra una señalización de un antígeno a cargo de linfocitos activados. Y pues es un grado extremo de protección. ¿Okay? Esto es una habilidad que tiene el cuerpo humano sano, obviamente en inmunodeprimidos, pues es un tema aparte. Pero en pacientes con un sistema inmunológico normal, pues tendremos una protección extrema contra patógenos. Entre las subdivisiones de las inmunidades adquiridas está la inmunidad celular y la inmunidad humoral, que no me acuerdo el nombre de quién dijo ahorita. Déjenme buscar. No sé qué está cantando Lourdes. Creo que fue Jonathan.
El que dijo de inmunidad Fue humoral y Andrés. celular. Andrés, Andrés, según ok. yo. Ok. A ver, Andrés, ¿qué leíste? ¿Por qué me comentaste de estos nombres? De esos nombres. Ya te pusieron el dedo de tus compañeros. Creo que está dormido. Bueno. En resumen, y muy fácil de entender, inmunidad humoral, ok, encargado de los linfocitos B, son anticuerpos circulantes. ¿Ok? Y la inmunidad celular a cargo de linfocitos T, formación de linfocitos T activado, y hay sus subdivisiones, pero así de muy resumido, ¿no? Vamos a verlos más adelante cada uno. Bueno, les comentaba algo de un sistema de antígeno-anticuerpo. ¿Alguien sabe qué es un antígeno? Es, bueno, es un microorganismo ajeno al cuerpo que va a causar una generación de anticuerpos. Ok, bueno, sí. Vendría siendo como por fuera del microorganismo, alguna va a tener esa cierta desventaja, por así manejarlo, para que puedan detectarlo el cuerpo, el sistema inmune y que tomen ese antígeno específico y de ahí poder generar anticuerpos. ¿Ok? Cada toxina, cada microorganismo siempre tiene uno más compuestos químicos, ¿ok? Que vienen siendo esos antígenos. Y tienen una particularidad, por eso se le llama, se dice que es de manera específica, porque puede el microorganismo a lo mejor tener una señalización diferente, pero tiene el mismo capacidad de generar ese anticuerpo, pues va a atacarlo específicamente el anticuerpo. Generalmente, pues tiene una masa molecular grande. El proceso de generar ese antígeno, digo, esa antigenicidad, depende de ciertos grupos moleculares repetidos de forma regular llamado epítopos. Y aquí tengo la definición. Es una región concreta, ok, les digo, es de manera específica del antígeno al cual se une un anticuerpo, independientemente el número de aminoácidos que tenga. Generalmente son de 15 a 20 aminoácidos, pero específicamente se une a un anticuerpo ya generado. Ok, los linfocitos. eh, bueno, antes de llevar esto a cabo, conocen pues que existen órganos del sistema inmune o cómo manejarlo de principales o secundarios, ¿verdad? Entre ellos pues está el vaso, están las mucosas, está el timo, está la médula ósea, ¿de acuerdo? Los ganglios linfáticos pues también es parte del sistema inmune. Entonces, si sabemos que los linfocitos B, que son los que andan ahí rondando, circulante, bueno, pues estos se van a estar localizando en alguna parte, generalmente en ganglios linfáticos, pero pues no descartas también que puedan existir en los otros tipos de tejidos, como es el vaso, las mucosas, el timo o la médula. Principalmente pues en médula es donde van a estar ahí como en reserva. El tejido linfático se distribuye pues, de una forma ventajosa en el cuerpo para interceptar los microorganismos invasores o toxinas. Yo lo entendí cuando recién leí el sistema del linfático. Son como tipo filtros, donde van a estar circulando y cualquier patógeno agresor, ahí siempre van a haber ahí linfocitos, van a haber células del sistema inmune, las cuales van a como hacer un llamado, ¿no? Y se van a quedar ahí y van a tener ahí un cierto proceso inflamatorio tratando de descartarlo. Por eso también cuando hay un proceso inflamatorio, clínicamente podemos ver una adenomegalia, ¿no? Punto importante, pues los linfocitos T y B favorecen la inmunidad celular o la inmunidad humoral, pues esto ya se había comentado. Ya también se comentó que pues dependiendo la capacidad de una célula hematopoyética, especialmente las pluripotenciales que pueden formar diferentes tipos de líneas celulares,
pues así igual podemos formar las células progenitoras linfoides o mieloides. Casi todos los linfocitos que se forman acaban finalmente en el tejido linfático, pero pues antes se preprocesan, ¿no? Tienen como una prefabricación. Conocemos en la clase pasada, alguien comentó que pues existe el timo, que bien dijo, cuando uno nace, va creciendo hasta más o menos la adolescencia, es cuando llega a su punto máximo y de ahí empieza a disminuir su tamaño y también su función. Pero no quiere decir que por eso ya no exista como esa maduración de linfocitos T específicamente. No, ahora tenemos la médula ósea que también lleva a cabo ese proceso. De igual manera pasa con los linfocitos B, que no solamente pueden existir en vasos, sino que igualmente en médula, ¿no? Si no, cualquier paciente que le quitáramos el vaso, pues pensaría uno o el timo, en caso de algún timoma, pues que ya no tuvieran esa capacidad de maduración linfocítica, pues no. La médula ósea ahí hace su trabajo. Linfocitos T en el timo pues se dividen rápidamente y forman una diversidad extrema de capacidad de reacción frente a antígenos específicos. Esto pues quiere decir que crean frente a un antígeno, pues crean una cierta señalización, una cierta especificidad para poder atacar a un microorganismo, ¿no? Hacerle frente. Estos diferentes tipos de linfocitos, procesados dejan el timo y pues van hacia ciertos tejidos. No, generalmente no están circulando. El timo asegura que los linfocitos T abandonan el timo, no reaccionen a unas proteínas porque también existen ahí, pues generalmente algún proceso autoinmune o algo y cuando hay alguna patología, pero normalmente pues abandonan el timo pero sin ningún proceso inflamatorio o ¿cómo decirlo? Pues que dañen al mismo cuerpo, ¿no? Ok. Si llegara a existir una reacción, que es ahora, se destruye, se fagocita y en lugar de Eunokaki se libera, ¿no? La mayor parte de los procesamientos de linfocitos T en el timo tienen lugar poco antes del nacimiento y durante unos meses después. ¿Sí? Realmente en timo, bien, o sea, sí llega a una maduración a nivel de los linfocitos T en el timo, pero pues recuerden, o sea, nada más sería hasta la adolescencia y de ahí empieza a disminuir el tamaño y su función. Queda a nivel de médula el trabajo. En el caso de los linfocitos B, se procesan en hígado, ¿ok? Durante la vida fetal y en médula ósea durante la última etapa de su vida fetal y tras el nacimiento. Tiene una diversidad incluso mayor que los linfocitos T, con lo que forman millones de tipos de anticuerpos con diferentes reactividades específicas. Estos sí son los que andan circulando. Bueno, en esta imagen, tratando de resumir un poco, recordar las líneas celulares precursoras o hematopoyéticas de donde van a salir, ya sea que se forme una célula beta o una célula, bueno, células B o células T, ¿de acuerdo? Pueden sacarlo de médula, como ejemplo. Pasar por algún órgano linfoide, ya sea el timo, ya sea el hígado, vaso o solamente de médula, como es el caso de linfocitos B en el ejemplo. ¿Para qué queremos que estén formándonos estos o que estén en preprocesamiento? Porque en caso de alguna señalización, pues que estén listos para hacerle frente a algún microorganismo, ¿no? Que esté algún antígeno específico atacando, bueno, señalizando a los linfocitos, activar los linfocitos T o los linfocitos B señalizados a partir de un macrófago, de una célula dendrítica o célula plasmática, generan anticuerpos, ¿no?
Los linfocitos T, los anticuerpos del linfocito B reaccionan muy específico contra antígenos y hay algo que se le llaman clones. ¿Han leído algo sobre clones linfocíticos? ¿No? Bueno, cuando un antígeno, ¿ok? Que recuerden esto es lo que le va a dar la capacidad a los linfocitos de poder generar una respuesta inmune por ese anticuerpo, pues entran en contacto los linfocitos B o los T en este tejido linfático, activar unos linfocitos T que se le llaman T activados y ciertos linfocitos B que también se activan, pero para formar anticuerpos es el fin prácticamente del trabajo, ¿no? De estas células. Bueno, una vez que reaccionan a esos anticuerpos, ¿ok? Y que de manera específica le hacen frente al microorganismo. Déjenme aceptar algo. Comienza un cierto desarrollo, pero no solamente del mismo linfocito, sino que generar un poco de más cantidades de estas células para seguir haciendo frente, ¿no? En el tejido linfático, pues obviamente sabemos que hay cierta cantidad de linfocitos B circulantes en ese preprocesamiento y o de linfocitos T igual preformados. Cada uno de estos linfocitos, pues un solo tipo específico de antígeno puede activarlo. No sé, el antígeno de ahorita con la vacuna de COVID, ¿no? Para así manejarlo, pues esa cantidad que ya está preformada, pues va a señalizar para que se sigan generando más anticuerpos y que en el caso de que llegara un agente agresor específico, atacarlo. Que se activen y atacarlo. Bueno, una vez que se lleguen a activar y preparados a hacerle frente a un microorganismo, pues empieza una reproducción incontrolable de esa activación, ¿ok? Formando un gran número de linfocitos. Todos los linfocitos diferenciados, ya sea que se activen, que estén en preprocesamiento, o que ya tengan esa capacidad de reaccionar contra un antígeno, ese anticuerpo que ya esté formado, pues esa capacidad que tienen de diferenciación hacia un anticuerpo o hacia un linfocito T de una especificidad se le llama clon de linfocitos, ¿ok? Todos los que ya tengan esa capacidad de diferenciación hacia un anticuerpo o la diferenciación de ese linfocito, ya sea helper, ya sea citotóxico, ya sea natural killer, y se le van a llamar clon de linfocitos. Ejemplo en la imagen. Tenemos circulantes ahí, varias células de linfocitos B preformados, a lo mejor circulantes, y podemos diferenciarlos hacia alguna forma específica. Aquí podemos ver cómo tienen pues diferentemente el color y la forma de esos receptores, ¿no? Para unirse a algún antígeno. Bueno, esa capacidad que tienen de diferenciación promueve a que se empiecen a duplicar y que empiecen a crecer esa cantidad celular y que puedan generar más y más y más y más linfocitos, en este caso B, beta 2, y que tengan una diferenciación específica. ¿Okay? Vean cómo tienen el mismo receptor contra un antígeno. Quedan 10 minutos. Va. ¿Cómo funciona este mecanismo de activar esos clones? Bueno, el linfocito B tiene en la membrana de la superficie moléculas de anticuerpos que reaccionan con una especificidad muy alta a un solo tipo de antígeno, ¿no? Como la imagen. Vean, el receptor es distinto entre cada uno de ellos, pero pues cada uno de ellos tiene igual una especificidad contra algún antígeno. O sea, esta bolita no va a quedar en este receptor ni en este otro, ¿no? Tienen su especificidad. Cuando se presentan,
ese antígeno específico, ¿ok? Que se une a la membrana o a ese receptor, provoca un proceso de activación. Eso es en los linfocitos B. Y en los linfocitos T, de manera similar, esos anticuerpos llamados proteínas receptoras de superficie o proteínas receptoras o marcadores receptores de superficie de linfocitos T que están en la superficie de la membrana, ¿no? Es igual, solamente le cambian el nombre a ese receptor. Pero pasa, es muy similar lo que pasa con linfocito B y con linfocito T para su activación de esos clones. Yo tengo una duda. Adelante. ¿Cuál es como que el principal? O sea, ¿el T o el B? Porque yo tenía entendido que uno es el principal y cuando llegaba el antígeno, uno como que se activaba y mandaba a las otras células para que fueran contra ese agente patógeno, por así decirlo, ¿no? Es que no puedes como diferenciar cuál es principal porque ambos son parte de inmunidad. Que tengan diferente como acción o cantidades en cuanto a la formación, pues los linfocitos B es lo que más presencia tiene, porque son circulantes. Como que la mayor cantidad preformada podríamos decir que serían linfocitos B, pero pues no le puedes quitar el hecho de que los linfocitos T son como que, a mi parecer, así como cuando yo los leí inicialmente, los linfocitos T son como más salvajes, por así manejarlo. Ellos a lo que van a atacar un microorganismo específico y pues se diferencian. Hay unos que son linfocitos T de ayuda o que le llaman T helper, o los citotóxicos que localmente van y atacan una célula y hacen como pues el nombre, ¿no? Citotoxicidad. Y los natural killer, que estos son como los que se aventaban, ellos se autodestruyen, ¿no? Tienen una capacidad de autodestrucción. No importa que se sacrifiquen a ese linfocito T, pues matar un microorganismo. El linfocito B es como más sensato, por así manejarlo, es más sensato y más tranquilo. Él espera a que llegue ese antígeno y tranquilamente empieza esa activación y generar más clones. Pero esta es la ventaja que tiene es que está más circulante a nivel linfático, pues están en ganglios, están en órganos como el vaso, ¿okay? Que podemos contabilizarlo a nivel sanguíneo y que puede hacerlo de una manera más acelerada, de llamarlo de esa manera. No sé si contesté tu pregunta, porque decir cuál sería el principal está medio principal en qué, como que en qué aspecto, ¿no? Ahí depende para qué lo quieras. Pues sí, sí la contesto. Sí, es que depende, te digo. Si vas a hablar, no sé, principal en alguna enfermedad, pues obviamente, o en un proceso inflamatorio, pues no Yo sé. decía así como de señalizaciones o cosas así, pues. Ah, ok, bueno, O sea, es que yo según yo, uno, como que ahí llegaba el antígeno, como que lo presentaban y después de que ya lo habían reconocido, llegaban las otras células a atacarlo. No sé si me explico. O sí. sea, yo pensaba que uno tenía esa función de que lo presentaban y que la otra era como que para irlo a atacar, pues. No que los dos hacían las mismas funciones. Ok, bueno, sí, en teoría sí son la misma función, pero tienen diferente como misiones, vamos a dejarlo como misiones distintas. Pero en el preprocesamiento, en el tema que vamos ahorita, es muy similar uno y otro. O sea, de cómo se van a empezar a activar es muy similar. Recuerden, vamos en el proceso de formación a nivel ahí medular, o del timo, donde vaya, depende de la edad del paciente. Pero en el caso de que se presente un antígeno, esa activación es similar entre beta entre células B y de linfocitos T, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No?
Recordando que el sistema inmune pues no es solamente linfocitos, que existen los polimorfos nucleares también, y que son como los primeros ahí en llegar al sitio donde hay algún invasor. ¿Qué van a hacer en el caso de los macrófagos? Específicamente el macrófago va a comerse a ese microorganismo y va a presentarle, ¿ok? Ese producto, ¿ok? De antigénico se empieza a liberar de dentro del macrófago hacia el citosol, hacia afuera, y por contacto de una célula u otra directamente, ¿ok? A un linfocito, empiezan a, como ese antígeno ya va a estar de cierta manera presentado, lo toma ese linfocito y empieza ese proceso de activación y generar más clones linfocíticos, ¿ok? Más clones con esa especificidad de un antígeno presentado previamente por un macrófago. Existen algo que se llaman interleucinas, ¿ok? Son unas proteínas que se secretan. Hay diferentes, específicamente la de macrófago, que vamos a hablar ahorita es la interleucina 1, donde esta va a favorecer un crecimiento y reproducción de linfocitos. ¿Ok? También ayudan esa secreción de estas proteínas para la cuestión de clonación linfocítica. Algunos de los linfocitos también secretan otro tipo de proteínas como son las linfocinas que activan a los linfocitos B de igual manera, específicamente a un antígeno previamente presentado. ¿Existen solamente macrófagos con esa capacidad? No. También hay otras cosas, como son las células plasmáticas. Los linfocitos B específicos, ¿ok? Contra un antígeno, pues aumentan en tamaño y adquieren un aspecto que se le llama linfoblasto. Recordar que el término blasto es como hablar de génesis, ¿ok? De generación. Bueno, los linfoblastos tienen esa capacidad de diferenciación celular y evolucionar y cambiar a lo que se le llaman plasmoblastos, ¿ok? Que es una precursora de las células plasmáticas. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, porque la célula plasmática, de una vez madura, es quien nos va a empezar a producir anticuerpos en una velocidad un poco más exagerada. Se habla de que bueno, son 2000 moléculas de anticuerpos por segundo. Ok, algunos linfoblastos que no tengan esa capacidad de diferenciación, que no formen las células plasmáticas, pero si no pueden diferenciarse, pueden hacer esa capacidad para activar linfocitos B y hacer de como el plan de seguir solamente con clones activados, ¿no? Con clones linfocíticos. Va a variar mucho, depende de la capacidad del cuerpo humano y de la cantidad de microorganismos que van a estar atacando, ¿no? Porque tampoco puede ser esa activación de manera exagerada y sin control, porque recuerden que cualquier célula que se esté reproduciendo y multiplicando descontroladamente, y ya estamos hablando de una neoplasia. Bueno. La población de linfocitos B de clon activado, ¿sí? Recuerden cuando hablamos ya a clon activado, ya tienen esa capacidad específica de hacer frente a un microorganismo. Van a añadirse, van a hablarse con nuevos linfocitos B. Aquí me pregunta.